Una píldora llega a los 100.000 millones de neuronas. Con la cirugía se puede alcanzar solo a las 10.000 o 20.000 afectadas. Andrés Lozano. En el interior del cerebro se habla en milivoltios y en cantidad de neurotransmisores, las moléculas que circulan entre neurona y neurona. Por lo tanto, actuar sobre el cerebro para tratar sus trastornos implica usar fármacos o electricidad. ¿Se imaginan poder estimular o atenuar, mediante impulsos eléctricos, la actividad de un grupo de neuronas implicadas en una función concreta? Este es el objetivo de la estimulación cerebral profunda, una técnica que permitirá en el futuro una medicina personalizada para las enfermedades mentales. El neurólogo Andrés Lozano nos cuenta hoy cómo se está aplicando esta tecnología actualmente, cómo surgió y hacia dónde se dirige en el contexto de la neurociencia que viene. Recuerdo que era, yo qué sé, mediados de los años 40, debía tener 10 años. Y mi padre, que hacía de médico en lo que llamábamos entonces un manicomio, nos solía llevar los fines de semana a que pasáramos a convivir con los pacientes durante 2 días, ¿no? Y recuerdo, no se me ha olvidado nunca, que había uno de ellos que le gustaba mucho organizar las colas para los demás pacientes a los que se les iba a aplicar el electroshock, o sea, una corriente eléctrica en el cerebro que les dejaba fuera de órbita durante unos minutos. Pero lo curioso del caso es que este paciente se llamaba el Pedreta. Cuando ya había ayudado a que todos se pusieran en la camilla y perdieran casi el conocimiento, luego le tocaba a él su turno y se ponía tan tranquilo, le aplicaban el electroshock y se iba. Bueno, aquella terapia que parecía brutal, ¿no?, en aquel entonces, en el fondo estaba profundizando en un conocimiento que ahora hemos refinado y lo llamamos estimulación cerebral profunda. Se hace con electrodos que se insertan en el cerebro. Bueno, de eso va el programa de redes de hoy. El cerebro, como sabemos muy bien, tiene distintos circuitos que controlan diferentes funciones. Bueno, el sexo, el sentido del gusto, el movimiento o lo que sea. Y tú decidiste consagrar tu vida, por lo menos tu vida científica, a algo que surgió cuando estudiabais a un paciente muy en concreto. Estaban estudiando a un paciente que tenía un sobrepeso y estaban viendo a ver de qué manera en el cerebro podían detectar cuál era la zona que haría cambiar esta obesidad del paciente. ¿Y cuál fue su sorpresa al darse cuenta de que aquel paciente, en un momento determinado, lo que empezó es a recordar, a recordar cosas que habían sucedido 30 años atrás, o algo así. Y enseguida dijiste, madre mía, esto puede tener algo que ver con la enfermedad de Alzheimer. ¿Es así? ¿Es correcta la historia que le estoy...? Lo es y no nos lo esperábamos en absoluto. Estábamos haciendo pruebas en las regiones cerebrales que participan en la regulación del apetito de un paciente obeso. Pesaba 190 kilos y lo había intentado todo. Y seguía siendo muy obeso. Sabíamos, gracias a experimentos en animales, que hay zonas en el cerebro, en el hipotálamo, que regulan la sensación de hambre
y también la sensación de saciedad, de estar satisfecho. De estar bien, vamos. Sí, con la comida, evidentemente. Así que nos preguntamos si podíamos introducir electrodos en estas zonas del cerebro y suprimir la sensación de apetito o bien activar la sensación de saciedad. De satisfacción. Estas operaciones se hacen con el paciente completamente consciente, porque mientras vamos cartografiando las regiones cerebrales, colocamos electrodos en ellas y procedemos a estimularlas. El paciente tiene que decirnos lo que siente. En ese caso, buscábamos un punto en el que pudiéramos disminuir la sensación de hambre de este paciente. Y le preguntábamos, en una escala del 0 al 10, ¿cuánto apetito tienes? Pero siempre nos respondía que 9,5 sobre 10. Intentábamos localizar una zona en la que activar la estimulación para disminuir esa cifra, pero ante nuestra sorpresa y nuestro asombro, en cuanto empezamos la estimulación nos dijo, lo que siento es que tengo 20 años. Y tenía 53. Increíble. Y nos dijo que le ocurría algo. Decía, estoy en un prado y estoy con mi novia. Hace un día precioso y soleado. Interrumpimos la estimulación y la imagen desapareció inmediatamente. Pero luego volvimos al mismo punto 5 minutos después con la misma estimulación y reapareció la imagen. A medida que aumentábamos la corriente eléctrica, aumentaban los detalles de la escena. Nos podía decir qué llevaba puesto, el color de la ropa de su novia, que oía el canto de los pájaros, etc. Y pudimos ir desentrañando, dando rienda suelta al recuerdo de un suceso que había ocurrido unos 30 años antes, mediante la aplicación de electroestimulación en esa parte del cerebro. Inmediatamente perdimos interés en el tema del apetito y pasamos a concentrarnos en los asuntos de la memoria. El motor de nuestro mundo es la electricidad. Los aparatos que tienes en casa, la tele con la que nos estás viendo o el ordenador con el que te bajarás el programa, funcionan con electricidad. También lo hace nuestro cerebro. La electricidad es la base de la comunicación entre neuronas. En cada sinapsis, la liberación de neurotransmisores produce un potencial eléctrico en la neurona, que luego se difunde. El cerebro adulto contiene entre 100 y 500 billones de conexiones sinápticas, por donde pasa una corriente de alrededor de 130 microvoltios, o mejor, 0,000130 voltios, mientras que la de tu casa es de 220 voltios, y la que se aplica en un electroshock varía entre 70 y 400 voltios. El electroshock o la terapia electroconvulsiva comenzó a emplearse en los años 40 en enfermos de esquizofrenia, catatonia o depresión. La imagen de estos enfermos con electrodos recibiendo una descarga es parte de nuestro imaginario de horror médico, y si bien su efectividad ha sido muy discutida, su propósito es el de resetear el cerebro esperando que vuelva a funcionar con normalidad. La estimulación cerebral profunda es una terapia más evolucionada y sutil, en donde se implantan electrodos y se aplica electricidad en áreas muy concretas del cerebro, con lo que se puede ser mucho más específico en el tratamiento y minimizar los riesgos y efectos secundarios. Andrés, si no me equivoco, las siglas ECP hacen referencia a la estimulación cerebral profunda. ¿Y por qué? Pues porque creéis que se puede estimular el cerebro mediante electrodos que crean corrientes eléctricas. ¿Es así? ¿Es eso? Sí. Sabemos que el cerebro utiliza electricidad para funcionar. Para que una neurona se comunique con otra y para que un circuito se comunique con otro se utiliza la electricidad. Y sabemos que la superficie del cerebro corresponde a un porcentaje muy pequeño. La mayoría del cerebro se puede considerar profundo, así que hay que penetrar en las profundidades del cerebro para colocar electrodos y poder modificar la actividad de estos circuitos en el cerebro. Y podemos hacer dos cosas, o bien aumentar la actividad de un circuito cuyo funcionamiento es insuficiente, o bien utilizar la electricidad para mitigar un circuito que funciona demasiado o que no va bien. Sí. Y para ello, perforamos un agujerito en el cráneo, anestesiamos la piel, preparamos
y luego colocamos un electrodo cuyas dimensiones apenas son las de un espagueti. Y esta especie de espagueti se puede conectar por debajo de la piel mediante un cable de extensión hasta justo debajo de la clavícula, donde se implanta una especie de marcapasos o neuroestimulador equipado con una batería y con el que podemos hacer pasar corrientes eléctricas a través del cable. Podemos colocar el cable en cualquier lugar del cerebro. Ninguna neurona está a salvo de un neurocirujano. Se pueden colocar electrodos en los circuitos que controlan el movimiento y la visión y los pensamientos, la memoria, etc. Aplicarles electricidad a muy pequeñas dosis para que el paciente no lo note. De hecho, no es consciente de que la estimulación está en marcha y el dispositivo funciona 24 horas 7 días a la semana. Lo que hacemos es simplemente cambiar la tonalidad y el impulso del sistema. ¿Habéis tenido algunas dificultades para aplicar estas terapias? Porque están... Bueno, tenéis que hacer un agujero, trepanar el cerebro y luego poner electrodos y colocar la batería. ¿Cómo podéis manejar todo esto? Ante todo, debo decir que creo que unas 80.000 personas han recibido estimulación cerebral profunda hasta la fecha. Solamente tratamos a pacientes que han agotado todas las demás posibilidades de tratamiento. Empezamos con la enfermedad de Parkinson, y cuando los pacientes siguen teniendo discapacidad pese a todos los fármacos, entonces pueden recurrir a la cirugía. El siguiente campo que abordamos es la depresión y las enfermedades psiquiátricas, introduciendo electrodos en los circuitos cerebrales que controlan el estado de ánimo. Ahora estamos trabajando con la memoria y las funciones cognitivas, especialmente en pacientes que sufren déficits de memoria y en los cuales nos gustaría aumentar la actividad de esos circuitos cerebrales. Uno de tus dibujos o fotografías es muy interesante, porque muestra una situación en la que, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda de lo que llamáis el área subgenual del cerebro, al activarse esta área, hace que se active al mismo tiempo la corteza prefrontal. De este modo, sabéis que en este paciente en concreto ambas zonas se comunican entre sí. A veces, sin embargo, se comunican con otra área distinta, como en este caso, en el que la región subgenual, la que mencionaba antes, se comunica con la amígdala, la zona que supuestamente regula las emociones, pero que no tiene nada que ver con la corteza prefrontal. ¿Qué deducís de eso? ¿Que con algunos pacientes es mejor olvidarlo y con otros sí se puede intervenir? Bueno, tienes razón. Ahora sabemos que al estimular áreas del cerebro, estas regiones están interconectadas con otras. Y en el caso de la depresión, centramos la atención en el centro del cerebro que creemos que es responsable de la tristeza, de medir la tristeza, el área cingulada subgenual. Mi colega, la doctora Mayberg, ha demostrado que cuando alguien se pone extremadamente triste, se activa esta región del cerebro. Y hemos descubierto que en pacientes con depresión grave, que no responden a los tratamientos, esta zona se activa excesivamente de un modo espontáneo. El centro de la tristeza se pone a trabajar a toda marcha. Y en ese caso la hipótesis es, pongamos electrodos ahí para ver si podemos reducir la actividad. Lo que hemos descubierto es que así se puede desactivar y eso conduce a beneficios para el paciente. Observamos cambios no solamente en esa zona cuya actividad se mitiga, sino en otras regiones del cerebro que antes funcionaban mal, como los lóbulos frontales, que vuelven a activarse, vuelven a funcionar. Por este motivo, los pacientes con depresión que antes se sentían apáticos, sin motivación ni energía, de repente se interesan más en lo que les rodea, están más motivados y se reintegran a los entornos sociales y laborales. No son extraños los aparatos que emiten impulsos eléctricos, instalables dentro de nuestro cuerpo. De hecho, así es como el marcapasos controla el ritmo de nuestro corazón, por lo que es posible que en un futuro no muy lejano, la implantación de electrodos en el cerebro sea también algo común. Este tipo de operación requiere ser muy específico. Encontrar la neurona exacta que controla, por ejemplo, el temblor de la mano.
Por ello hay que operar con el paciente despierto. Afortunadamente, el cerebro carece de centros del dolor y no siente nada, de modo que el paciente puede guiar a los médicos en su búsqueda a través de la jungla cerebral. Para implantar los electrodos intracerebrales con la suficiente precisión y seguridad en los núcleos del cerebro que constituyen la diana terapéutica, se emplea un sistema de guiado de los electrodos que se llama sistema de cirugía estereotáctica. La cirugía estereotáctica permite convertir al cerebro en un sistema de coordenadas tridimensionales. Gracias a eso podemos fijar puntos con mucha precisión y dirigirnos hacia ellos por el trayecto más seguro para el paciente. Además, durante la cirugía corroboramos el correcto emplazamiento del electrodo mediante técnicas de registro de la actividad neuronal y también mediante los efectos que la estimulación ejerce sobre el paciente durante la propia cirugía. La delicada instalación de los finísimos electrodos en el cerebro termina con la colocación de una pequeña batería en la clavícula, que habrá de ser reemplazada cada 5 años y que permite la administración continua de descargas eléctricas a voluntad para que sus efectos positivos no desaparezcan. Se trata de un tratamiento sintomático, no trata el origen y la progresión de la enfermedad, como por ejemplo en casos de enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, no detiene la progresión de la enfermedad. Mejora sintomáticamente al paciente lo suficiente como para que su calidad de vida mejore mucho con respecto al estado en el que estaría si no estuviese bajo la estimulación cerebral profunda. En este vídeo puede verse como el paciente ya lleva implantado el sistema de estimulación cerebral profunda y está desconectado. Mientras está desconectado, naturalmente, no tiene ningún efecto sobre los síntomas del paciente y se ve como el paciente tiene rigidez y sobre todo experimenta un temblor incoercible que limita mucho su calidad de vida. Después de la puesta en marcha del sistema, mediante el dispositivo telemétrico, se ve como los síntomas del paciente quedan prácticamente abolidos. Deja de temblar, no tiene rigidez y se mueve con mucha más soltura, es decir, tiene más rapidez de movimientos. En la historia de la estimulación cerebral profunda, las primeras aplicaciones fueron con el dolor. En pacientes, en realidad la historia se remonta a la identificación de los centros del placer en el cerebro de los animales. Descubrieron que se podían colocar electrodos en los cerebros de ratas y que los animales se autoestimulaban. Pulsaban la palanca que hacía que se les aplicara estimulación eléctrica. De hecho, dejaron de comer y beber porque preferían autoestimularse. Por eso se definieron como los centros del placer del cerebro. Y los animales preferían las descargas de electricidad a recibir alimentos o agua y de hecho acabaron muriendo. Pero murieron con una sonrisa en la cara. Por eso los psiquiatras pensaron, quizá podríamos aplicar la misma técnica a pacientes que padecen dolor a consecuencia del cáncer porque están sufriendo y tal vez se puedan colocar electrodos en estas zonas. Hablamos principalmente del área septal y del haz prosencefálico medial y por esto los primeros experimentos realizados en 1960 con humanos se hicieron en pacientes que sufrían dolores provocados por cáncer y se les implantaron electrodos en dichas áreas cerebrales. Realmente muchos de ellos obtuvieron beneficios considerables y alivio para su dolor. A partir de ahí, se pasó a tratar a pacientes con problemas motores como la enfermedad de Parkinson. Realmente fue la introducción del Parkinson lo que hizo que este campo experimentara un auge. Se ha expandido. De estas 80.000 personas que han sido sometidas a esta técnica hasta la fecha, 79.000 han sido pacientes con Parkinson. Hay una gran adicción en el placer y en el sufrimiento psicológico. Es difícil romper con ambos, entrelazados de muchas maneras, porque no son muy distintos. Somos seres con libre albedrío y elegimos lo que queremos, aunque sea más difícil el hacernos luego enteramente responsables de aquello elegido. Y sin embargo, ¿qué sería de nuestra vida si careciéramos de todos esos preciosos momentos de recompensa hedonista? La estimulación cerebral profunda se inició con estudios sobre el placer, un interés que aún sigue vivo. La pérdida de la capacidad de sentir placer sexual es una pérdida enorme
y recuperarla es recuperar calidad y ganas de vivir de nuevo. Quizás en un futuro se pueda crear un chip sexual que implantado en el cerebro pueda activar sus ganas a voluntad. Por ahora no solo no es posible, sino que la cosa es más compleja que el simplemente excitarse. En el cerebro la excitación y el gusto no van juntos. Y uno no parece disfrutar mucho si el sujeto de su excitación no es exactamente el que uno desea. En el futuro puede que esta técnica nos ayude a recuperar las ganas de hacer el amor, a mejorar la memoria, a leer el pensamiento, a ser dueños de nuestros movimientos. Porque, en definitiva, qué mayor placer que dejar volar la imaginación en este sentido. Pese a que se trata de una intervención pequeña, ¿cuáles son los efectos secundarios, si los hay, que habéis detectado y que se podrían evitar? Siempre les digo a los médicos internos y a mis compañeros que las 3 cosas más importantes en la neurocirugía son las mismas que en el negocio inmobiliario. Ubicación, ubicación y ubicación. Si te equivocas, si te pasas de 1 o 2 milímetros, entonces estás estimulando cosas que no son las apropiadas o no estás obteniendo el efecto deseado. Por eso dedicamos mucho tiempo a localizar exactamente dónde deben ir los electrodos. Utilizamos registros del cerebro. Registramos neurona a neurona las zonas de los microelectrodos. Y atravesamos el cerebro, las zonas del cerebro. Escuchamos lo que dicen las neuronas. Las neuronas se activan espontáneamente y sabemos que son como los habitantes de Europa. En los distintos países, en las distintas áreas del cerebro, se hablan idiomas distintos. Con el transcurso del tiempo hemos aprendido a reconocer estos idiomas. Ahora sabemos que cuando escuchamos cierta pauta es porque estamos en un lugar concreto. Y utilizamos este tipo de información para ubicarnos con exactitud en el cerebro. Una vez allí, estamos en condiciones de preguntarles a las neuronas: ¿a qué os dedicáis? Podemos, por ejemplo, mostrarle a alguien una fotografía triste y ver si a las neuronas les interesa o no. O podemos decir: ahora te daremos dinero, o ahora te mostraremos comida. Una imagen de comida, sí. Y al hacerlo podemos trazar un mapa de muchas de las funciones de estas neuronas y llegar a lugares a los que antes no había motivos para ir y a los que nadie había ido. Es una oportunidad magnífica de que el cerebro se revele a sí mismo y muestre lo que hacen las neuronas a medida que vamos explorando las distintas áreas del cerebro, con la esperanza de intervenir en estos circuitos y mejorar el estado de nuestros pacientes. Pese a ser tan importante y ser capaz de sentir tantas cosas y de hablar tantos idiomas, el cerebro es casi insensible, es decir, lo puedes abrir y no siente nada el cerebro. El cerebro en sí mismo no siente dolor. Se puede estimular el cerebro o poner algo dentro del cerebro mientras el paciente sigue conversando, hablando y no siente nada. Andrés, una cosa. Cuando mencionabas los efectos secundarios, decías lo de ubicación, ubicación, ubicación. Muy bien, cierto. Sí. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Bueno, en general hay 3 grupos de efectos secundarios que debemos considerar. En primer lugar, se trata de una intervención en neurocirugía y por tanto implica una operación. Siempre que se realiza una operación en el cerebro hay un riesgo, por tanto existe un riesgo del 1% de que algo salga terriblemente mal en la intervención. Lo que más nos preocupa es que al colocar el electrodo en el cerebro se pueda provocar una hemorragia. Puede ser un problema muy grave y sucede en 1 de cada 100 casos. Pueden quedar secuelas como una parálisis e incluso puede producirse la muerte a causa de una hemorragia de este tipo. Así que esta es una de las categorías, los problemas de la operación. Y luego procedemos a la estimulación. Y si la estimulación es demasiado fuerte o se hace en el lugar erróneo, puede surgir un efecto indeseado. Eso sí, siempre podemos reducir la intensidad o apagar la estimulación por completo. Fáciles de solucionar. Así que esos efectos secundarios siempre son reversibles. En tercer lugar, las baterías se implantan bajo la piel y duran unos 3 o 5 años en función de la corriente que se utilice, así que hay que sustituirlas, pero además los cables se pueden romper o se puede provocar una infección. Así que también hay efectos secundarios relacionados con el hardware. Y suceden en aproximadamente el 5% de pacientes. No es tan terrible. No es tan terrible. No. Como promedio no lo es. Ya. ¿Lo consideras realmente una nueva manera de enfocar la medicina? Es decir, ¿te parece algo realmente nuevo, revolucionario, a lo que la gente
no está acostumbrada, pero que poco a poco irá aceptando este proceso. Creo que las personas deben hacer frente a enfermedades muy serias como el Parkinson, la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo, y lo intentan todo. Están dispuestas a asumir ciertos riesgos. Estamos abordando problemas que hasta la fecha parecían muy difíciles. E intentamos hacerlo con una base racional muy fuerte, estableciendo razones científicas muy sólidas para intervenir en estas áreas concretas del cerebro. Mi predicción es que habrá una gran expansión de este tipo de tratamientos cuando logremos intervenir en más enfermedades que afectan al cerebro. Es decir, en más enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Creo que presenciaremos el tratamiento de más enfermedades y de más pacientes. Hay otra cosa que conste que a mí no me preocupa, pero sé que a mucha gente sí le preocupará. Se trata del tema del libre albedrío, de la conciencia, de personas que sufrirán o sentirán cosas nuevas sin que realmente decidan ellos lo que quieren sentir. ¿Ha suscitado vuestra práctica muchas sospechas relativas a este problema? ¿Habéis notado que la gente está nerviosa por problemas éticos? Principalmente han llegado por los medios de comunicación. Sí, no tanto por los pacientes. Es importante recordar que estamos tratando a pacientes que están muy enfermos y que realmente han intentado y agotado todo el resto de formas de tratamiento. Déjame darte un ejemplo de una historia interesante que le sucedió a nuestro paciente con obesidad. Al principio tenía el implante conectado, el estimulador funcionaba y perdió 20 kilos. Pero después, tras 2 o 3 meses, nos dijo, ¿sabéis qué? No me gusta, voy a desconectarlo. No tuvimos más remedio que darle el controlador y apagó el estimulador por la noche porque quería comer. Echaba de menos el placer, los aspectos hedonistas de la comida. Y tenía pleno control sobre el estimulador, así que pudo apagarlo. Por supuesto, la consecuencia fue que recuperó el peso perdido. Y esto nos enseñó que, en cierto modo, habíamos sido ingenuos al pensar que, si controlábamos el apetito de alguien, podríamos controlar su peso, porque no nos percatamos de lo importante que era la recompensa y el placer de comer. Y esto, de hecho, pasaba por encima del apetito en el caso de este paciente concreto. Como fumar. Sí, como fumar. Creo que no estamos cambiando el libre albedrío de las personas, que siguen siendo individuos. Lo que cambiamos son pequeños componentes de circuitos y conductas que forman parte de una red muy compleja. Pero me parece que el eje primordial del cerebro no cambia. El libre albedrío permanece. Permanece. Sin embargo, dicho esto, tal vez algún día nos pongamos a buscar dónde está el libre albedrío en el cerebro y podamos intervenir ahí también. Pero eso ya es otra historia. O tal vez no lo encontremos. ¿Es posible? Es realmente fascinante descubrir esta afinidad, esta sintonía entre la electricidad por una parte y nuestra propia vida, y concretamente la vida del cerebro. Las neuronas son como los habitantes de Europa. En las distintas áreas del cerebro se hablan idiomas distintos. Andrés Lozano.